una imagen toca ver adecuar el color de piedra o el porte de la imagen que va a tallar. Se trae la piedra de la cantera, se llega acá al taller y ahí comenzamos a desbastar, que se dice. Pues uno se coge un boceto que sería de la imagen que se va a tallar y ahí se va con punta y martillo, con cinceles, se les va bajando y dándole la forma. Ya llevo varios días pensando en lo mismo. Pienso en cada parte que cubre las sombras de las nubes, en las hojas de los árboles y las plantas que iluminan su verdor en pleno día, en los inmensurables y delicados volcanes que rodean a los aventurados como yo. Mi gente con la que vivo en medio de inmensas quebradas que unen territorios. Lugares magníficos que la naturaleza nos ha permitido habitar. O así lo supongo, porque no dejo de pensar en cómo ocurrió todo desde el principio. Porque veo vestigios, monumentos de quienes primero lo sacrificaron todo, lucharon y construyeron este lugar. Imagínate los primeros quiteños llegando a este valle. Imagínate, no había nadie 45,000 años atrás, llegan por el Hidalgo. Y esto era 500, en ese tiempo las nieves estaban 500 metros más abajo que ahora que están en el Grupo Pichincha. El choque, la incursión inca fue un poco antes de la llegada de los españoles y fue un choque cultural tan fuerte que la gente se ha visto desde el punto de vista de arqueología forense como muchos de esa época murieron de estrés, de lo que ahora llamaríamos estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque eran dos sociedades completamente diferentes. Nosotros, por nuestro clima, por nuestro medio ambiente en general, nos adaptamos con una serie de características, que muchas de ellas todavía las tenemos en nuestro actuar cultural. Había termales, había frutas por doquier, era un lugar fantástico, había mamuts en Alangasí. Entonces estos primeros humanos deciden quedarse aquí porque además vos de ley ibas a cachar y a entender quién venía, cualquier enemigo. Y esto nos hace que desarrollemos una serie de sociedades que tienen un mismo objetivo común. Los incas o los anteriores, las sociedades peruanas, por su medio ambiente, tienen que luchar por la tierra. Tienen desiertos y tienen unos nichos ecológicos muy separados unos de otros, muy extensos cada nicho. Entonces tienen que defender esa parte que ellos, digamos, ya le han renovado para poder subsistir. Después habían estas pequeñas comarcas alrededor de Quito, por eso ves Chillogallo, Lumbicí, Cochasquí, todas estas pequeñas poblaciones eran lo que después el padre Juan de Velasco en 1789 crea la historia del reino de Quito. Entonces este mito de que era un reino grande, que eran comarcas que estaban unidas, que se juntaban con los caras, con los caranquis. Y después vienen los incas, que los incas se quedan poquito tiempo, se quedan 60, 70 años en Quito, hasta que llegan los españoles en 1534. La edificación que a mí más influenció en mi infancia fue la Capilla del Hombre. ¿Por qué? Porque la Capilla del Hombre fue edificada por la Fundación Guayasamín. Recordemos que Oswaldo Guayasamín es uno de los grandes expositores del arte a nivel mundial
Este artista es ecuatoriano y bueno, en este museo residen bastantes obras en las que se destacan épocas preincaicas, también en la época de la conquista, la independencia, el dolor y el sufrimiento del pueblo indígena. Entonces es como un recorderis de estos momentos. O sea, tenemos que tomar en cuenta que esta fue una masacre prácticamente. Entonces el artista logra plasmar dentro de sus obras todos estos acontecimientos. Ya se cumplieron 481 años de tu ejecución, y en Ecuador, este trágico día marcó el inicio de la dominación colonial para los pueblos andinos, porque fuiste desapercibido. Tu recuerdo, tu legado ha sido silenciado, y lleva aún muchos años después de haberte fabricado y ubicado en el sur de Quito. Me han contado también que más allá de los intereses personales y frente al silenciamiento de tu memoria para el Estado central, varios líderes para la nación, como el fundador del indigenismo en Ecuador, Pillo Jaramillo Alvarado, defendió tu historia. Destacó que la nacionalidad ecuatoriana se encuentra frente a mis ojos, porque representas la culminación del desarrollo de las culturas indias. Eres el último Xiris y el último Inca según Juan Velasco. Sin duda, simbolizas el espíritu nacionalista al territorio del antiguo Reino de Quito, una posición alternativa y contrahegemónica. ¿Será esta la razón por la que fuiste oficialmente ignorado? Comprendo que hubieras obtenido otro lugar más visible para mi gente, allá en el año de 1933, donde específicamente fuiste planificado para estar ubicado en el Panecillo, donde ahora se encuentra alguien más, con otro significado para los quiteños, un vestigio de tus enemigos, los que te traicionaron. Antiguamente teníamos un sistema de gobernación regida por la mujer, más conocido como el matriarcado, ¿no? Con la llegada del imperio inca, llega el rey Huayna Cápac, se unen políticamente y se unen en matrimonio. Fruto de esta unión nace Atahualpa, que está representado en la pequeña estatua de la derecha. Atahualpa nace en la comunidad de Caranqui, en la provincia de Imbabura. Él a sus 22 años de edad ya es gobernante, lo que es el Tahuantinsuyo. ¿Qué significa Tahuantinsuyo? Tahuan 4 Intisol Suyo regiones, el señor de las 4 regiones del sol, que comprendería desde Colombia hasta el centro de Chile, incluido Bolivia y la parte norte de Argentina. Ellos gobernaron hasta 1532 cuando llegaron los españoles. Llegan los españoles y toman de Atahualpa. Para liberarle piden una gran cantidad de oro. Se hizo este pago para liberar a Atahualpa, pero Atahualpa es traicionado. Un año después muere ahorcado a manos de Francisco Pizarro y Sebastián de Benalcázar en Cajamarca, Perú. Hasta aquí llegan nuestros líderes indígenas, porque de ahí para adelante llega un proceso de mestizaje y luego la Inquisición española que vino después. Llegan los españoles, ellos no hacen las cosas porque sí. Ellos se dan cuenta que hay un todo, y ese todo es el que le constituyen en audiencia, que es la audiencia de Quito. Se dan cuenta que primero Quito era importante porque aparte de ser un observatorio solar y lunar en el Panecillo y en la Loma de San Juan, era un lugar estratégicamente militar buenísimo. Los españoles pensaban que las quebradas, vos ves la 24 de mayo, habían 3 grandes quebradas en Quito, eran fuertes, y ellos pensaban que eso habían hecho los indígenas de la zona para protegerse de sus enemigos, cuando en realidad eran quebradas naturales. Pero estratégicamente era fantástico para los españoles. Y a partir de eso se hace la traza de Quito, que se llama así, la traza de Quito, y comienza a expandirse Quito a partir del damero, le llaman los españoles, viene con esa estructura que es el damero, que básicamente son cuadraditos, ¿no? Que a partir de eso se iban creando, creaban barrios para indios, barrios para los que después serían los mestizos, barrios de españoles. Y curiosamente, esa área septentrional andina, que vemos que tiene más o menos, tiene sus diferencias internas, ¿no? Entre las distintas sociedades, pero tiene
rasgos en común, muchos rasgos en común, ¿ya? Y el rato de establecer, bueno, los límites de esa área, nos dimos cuenta que son los mismos límites de la audiencia de Quito. Eso ha determinado también la historia de Quito, ha determinado el pensamiento de Quito. Estamos rodeados de 7 volcanes y sobre un sistema de fallas tectónicas. La creación de los Andes ha hecho que haya agua en las nieves y que esa agua se convierta en quebradas. Entonces, Quito es particular en ese sentido y después se fue poblando y poblando y poblando. La ciudad de Quito, repleta de conmemoraciones y de historia, que pueden ser plasmados en monumentos que se encuentran en los espacios públicos y privados de Quito, la Carita de Dios, y ojalá en el ecuatoriano, en el quiteño, la quiteña. Para mi familia es un tanto especial porque me recuerda a la época en la que siempre venían familiares de otras ciudades, sobre todo en Ibarra. Venían de visita a mis primos a quedarse con nosotros en Quito, en vacaciones o cosas por el estilo. Entonces siempre la novedad era ir y visitar la Virgen del Panecillo. Entonces subíamos al Panecillo con mis primos y mis tíos a visitarlo y era casi una tradición, ¿no? De que en vacaciones venían a quedarse acá en mi casa y todos en algún momento íbamos a visitar la Virgen del Panecillo. El monumento que yo identifico en Quito acerca de los monolitos es el monolito que está ubicado en Chungoloma o el Panecillo. Este fue tallado por Pogagnik y es el centro de las energías de la ciudad de Quito. Este monolito es el punto central del poder de la ciudad. Dentro de esta loma pulsa un enorme centro vinculado al corazón de la tierra. El cosmograma del lado derecho simula la pulsación de este centro. Su función consiste en generar las fuerzas vitales del país. El cosmograma del lado izquierdo conecta las energías masculinas del espíritu en las alturas con las energías femeninas de la tierra en las profundidades. En la cumbre del Panecillo, a una elevación natural de 3.000 metros sobre el nivel del mar, se pensó construir una estatua que sea visionaria de una cultura, la cultura quiteña. Pero a medida que fue planificado, yacen dos visiones totalmente diferentes para ser representado de lo que sabemos como vestigio monumental en la actualidad. En el siglo XX, un colectivo de albañiles que habitaban en Chungoloma, llamado así por los indígenas, sugirieron a las autoridades la construcción del Inca Atahualpa, y según el diario El Día, en Quito, el 22 de mayo de 1945, se aprobó en el Panecillo la construcción de un museo que tenga como referente indígena y memoria de la época prehispánica, Yavirac, pues fue ese nombre llamado por los antiguos aborígenes, que luego fue destruido por el Inca Rumiñahui en la batalla con los conquistadores. El gremio de los ciudadanos insistieron en la edificación de Atahualpa con el fin de conmemorar los 400 años de haber sido ejecutado. Obviamente no fue así. Rápidamente la iglesia impulsó una propuesta de construir una virgen que le daría sentido también bajo la ideología católica. Y después, con el apoyo de Pío Jaramillo Alvarado y el ganador del concurso hacia la edificación monumental en Quito, el español Agustín de Lerán Matorras, que propuso replicar la Virgen María que realizó Bernardo de Legarda. También se basó en el capítulo 12 de Apocalipsis de San Juan. En la actualidad, la Virgen significa que está parada en un dragón que representa al demonio, sosteniendo una cadena en la que el artista explica que la humanidad podría vencer al mal. Esto logró la construcción de los planos para la Virgen en 1971, en conjunto con los desacuerdos de los ciudadanos que negaban la colocación, porque no estaban de acuerdo con los principios modernos que Quito tenía en el siglo XX. Pero aún así, el 28 de marzo de 1975, la gente de la ciudad asistió a la inauguración de la Virgen del Panecillo. Con interpretación desde muchos años, se sabe que los quiteños y las quiteñas tenían diferentes puntos de vista. No todos estaban conformes al parecer. Era una edificación con referente catolicismo, que no para todos era aceptar una identidad, para pensar que la Virgen representaría a la ciudad. ¿Qué posicionamiento tendría en la actualidad la ciudad de Quito si se hubiera construido un Inca Atahualpa? Dijeron que hubiera sido un monumento con sentimiento positivo en el sentido nacionalista ecuatoriano, que según en la historia, apoyarían una edificación con monumentos con visionarios de la época pre-inca. Atahualpa y Rumiñahui son los que entran en esta área, un área septentrional andina. Van avanzando hacia el norte. El rato que se enfrentan, que algo parte sí se dice, ¿no?
del cacique de Cayambe, Nazacota Puento. Pero no es solamente él. Se vienen enfrentando, hablando de la ciudad de Quito, desde Rumipamba, ¿no? Donde está ahora el Parque Arqueológico Rumipamba o el Hospital Metropolitano, desde esa zona hacia el norte, cogiendo el nuevo aeropuerto de Quito. Entonces, estos caciques empezaron a hacer armas similares a las de los incas y se enfrentan para no dejar que sigan avanzando esta gente. Ahí, lógicamente, ganan los incas, por supuesto. ¿Qué hacen? Les cortan la cabeza en la quebrada de San Antonio de Pichincha, ahí en esa quebrada. Ahí les cortan la cabeza a todos los caciques. Y los hijos de estos caciques, vemos que hubo una alianza entre nuestros caciques, hijos de nuestros caciques, y Benalcázar. Le dicen a Benalcázar que, ¿por qué no les ayuda a librarse de los incas? Sebastián de Benalcázar. Simbolizas la fuerza de empeño, coraje y ambición a lograr situarte en Quito, para después levantar una ciudad en medio de las cenizas que dejaron los incas y detener la masacre de los indígenas cañaris, los Quitukara, por lo que ahora representas en la historia 487 años de fundación de la villa de San Francisco de Quito, en convenio con Diego de Almagro. El Quitú, llamado así por los indígenas y fundado por Almagro el 28 de agosto, asentado por Benalcázar el 6 de diciembre del año 1534. Una pequeña villa que acogió a algunos castellanos que decidieron quedarse aquí, que construyeron sus casas en el antiguo espacio aborigen, conviviendo con ancestros indígenas, con quienes dieron inicio al mestizaje quiteño. Esto es lo que llamamos la época de contacto. Es una época de transición entre lo que sería la época prehispánica o el periodo de integración y la audiencia de Quito. ¿Ya? Y nosotros no hablamos de colonia, sino de audiencia, porque nosotros no fuimos colonia. Y eso nosotros en la audiencia y en todo el Imperio Español. Colonia fueron los ingleses. Es otro método de posesión de la tierra. En cambio, nosotros fuimos agregados como un reino o diferentes reinos después a la corona. Y éramos un reino más de la corona de Castilla, porque ella fue la que inició con los reyes católicos el descubrimiento, ¿no? Lo que pasa, sin embargo, es que la conquista no solamente fue eso, sino que fue un acto que marcó la cultura nacional. Comenzó el mestizaje, por ejemplo, que es lo que somos nosotros. Entonces, nosotros no somos víctimas de la conquista, nosotros somos producto de la conquista, los mestizos, porque tenemos raíces en ambos lados. De octubre, año 2020. En Quito, Ecuador, sucedió lo imaginado. Vergüenza e indignación fueron las posiciones de los grupos sociales y de movimientos indígenas del país. Es claro que no se encontraron contigo para ofrecerte flores, pues varias veces trataron de derribarte. Todo apunta a que la razón fue la celebración del Día de la Raza, o como muchos lo dicen, nada que celebrar. No hay mucho que explicar.
Mi pueblo recuerda con mucho dolor una conquista, un genocidio hace más de 500 años. No habría por qué preguntarse por qué lo hicieron. No solo es la interpretación negativa al apoyo que diste a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias occidentales para luego el descubrimiento de América, para lo que después ocurriría. Pero seguramente, si ellos y ellas entendieran cuál es la razón por la que estás en este lugar, no solo representas la culpa del proceso de mestizaje. Entiendo que eres de las reinas de España la más famosa, para entender el paso de la Edad Media a la moderna España, que falleciste mucho antes que Quito se fundara como ciudad, por allá, en el año de 1504, antes de que adoptes las leyes sociales para humanizar la conquista. La conquista. Tanto que debemos entender. Amo toda la historia y toda la cultura que se puede atravesar a través de este tipo de narrativas, ¿no? Que son los monumentos y nada, a mí me encanta. Entonces hay monumentos que a mí siempre me han llamado la atención, como el Arco de la Reina, el que está ubicado en la Isabel la Católica, y bueno, creo que también son de personajes que no representan tanto la identidad indígena, sino más bien la identidad española, pero tienen historia. Al principio, como le digo, en la época de la colonia, y de ahí pasaron muchísimos años a que sea establecida como una ciudad pequeña, una ciudad que tenía los problemas de todas en esa época, pero que sin embargo era una ciudad en la que se desarrollaban las cosas administrativas muy pocas que había. Seguía siendo en esa época más importante el campo y la ruralidad, pero conforme va pasando el tiempo, la gente va viviendo del campo a la ciudad y se va perdiendo ese concepto de ciudad administrativa que tenía al principio. Y entonces empieza a ser una ciudad dormitorio, una ciudad donde la gente ya venía a quedarse, una ciudad que tiene sus negocios, y es ahí cuando se empieza un poco a complicar. Hay mucha gente que dice que Quito es muy bonita, yo respeto, pero yo creo en una frase que he dicho siempre cuando hemos conversado del tema arquitectura. Yo creo que los arquitectos se han encargado de hacerle pea a la ciudad. Yo me atrevería a decir que una ciudad con identidad en el Ecuador, por ejemplo, es Cuenca. Es una ciudad donde usted ve una coherencia arquitectónica, y en el crecimiento también, claro que hay de todo, pero se ha ido manteniendo esa idea de ciudad con identidad, que es la que no tiene Quito, lamentablemente. La ciudad tiene un sinnúmero de elementos que nos están todo el tiempo enviando señales. Unas son de carácter práctico, pragmático, como las señales de tránsito para la circulación ordenada de vehículos y peatones. Otras de tipo comercial, en cuanto a los rótulos de tiendas, supermercados, comercios en general. Pero hay un elemento de comunicación simbólica que podríamos catalogarle de tipo ornamental, si se quiere, pero que de alguna manera estuvo más vigente en el pasado. No ha dejado de estarlo ahora, pero antes era como, yo diría, más importante, visto que la sociedad no estaba inmersa en esta cultura de la imagen en la que ahora estamos inmersos gracias a la cultura de lo digital, a las redes sociales, desde luego los medios. Y bueno, me refiero a que en la ciudad hay espacios donde se han erigido monumentos a aquellos personajes, a veces son ideas, a veces son conceptos, la mayor parte son personajes que se los destaca como dignos de emulación, dignos de admiración, como ideales que en algún momento fueron más fuertes de lo que son ahora. Por ejemplo, los santos desde la religión, o las figuras de deidades como Jesucristo, la Virgen, o desde todo el imaginario de la construcción del Estado-Nación, como son los héroes militares, las grandes batallas vencidas para conseguir la independencia. Y claro, es un peso simbólico importante donde la cultura
blanca y blanco-mestiza es la que más peso ha tenido a lo largo de los siglos, en nuestra vida colonial primero y republicana después. El Monumento a la Independencia representa sin lugar a dudas parte de nuestra identidad como ecuatorianos. Debemos recordar que allá en el año de 1820, la Real Audiencia de Quito, actualmente Ecuador, fue quien inició el movimiento independentista para librarnos del yugo español. Es por eso que Quito se le conoce como Luz de América y es por eso que este monumento representa el sentir y la lucha de los ecuatorianos. El Monumento a la Independencia, conocido también como Monumento a los Héroes del 10 de agosto de 1809, es una columna conmemorativa ubicada en el centro de la ciudad, siendo un elemento más importante y que de su nombre a la plaza se levanta la memoria de los patriotas quiteños que iniciaron las luchas por la independencia en el Ecuador. Fue inaugurado por el general Eloy Alfaro, presidente de la República, el 10 de agosto de 1909, a los 100 años de la independencia. Y ese monumento tiene 3 componentes. En la parte central tiene una columna de tipo griego, en cuya cúspide está una mujer representando la libertad. Es una mujer que en realidad imita a las mujeres europeas de la época, porque el monumento pues es de diseño europeo. Sin embargo, se dice que intentaron ponerle algunos rasgos indígenas a la mujer esta, pero no lo lograron. Es una mujer que tiene una antorcha en la mano, que simboliza la libertad. Pero es un símbolo absolutamente europeo, copiado de la tradición europea. Luego tienes en la parte de la base del monumento, en los 4 lados, altos relieves que representan las escenas de la Revolución de Quito y además la lista de los patriotas que participaron en la Revolución de Quito. Y en la parte de abajo está precisamente un conjunto con el cóndor que vence al león español. Y el león español está herido. Entonces, ese es el monumento, digamos, más importante de la ciudad y el primero. Ya pasó 199 años en el que Ecuador se liberó del yugo español gracias al ejército independentista que estuvo a cargo de Antonio José de Sucre y llevó a cabo el sueño de Simón Bolívar. Un sueño de liberar América que tuvo como sus más grandes logros el 24 de mayo de 1822 en la batalla de Pichincha. Sucedió que Mariscal Sucre viajó desde Venezuela para ayudar a los independentistas contra el gobierno español. Un año después de vencer en la batalla de Yaguachi en 1821. Al ver que los enemigos no retrocedieron, el general Sucre tomó la decisión de determinar y ordenó un batallón para atravesar la ciudad del sur al norte, en horas de la noche. En las nubes de la noche comenzó el ascenso y a las 8 de la mañana el ejército comenzó a llegar a la cima del volcán, bajo el pueblo de los 60,000 pobladores, quienes serían liberados en las próximas horas. La batalla de Pichincha es un hecho histórico muy importante para los ecuatorianos, porque nos dio nuestra libertad definitiva hacia el dominio español. El Templo de la Patria fue una batalla que dio después de varias resoluciones el levantamiento de indígenas, el inicio libertario para el primer grito de la independencia. No solo es una batalla o la guerra contra los españoles, es un hecho de formación para el Ecuador y América Latina. Es ese acontecimiento histórico que implica el amor por la libertad de diferentes líderes como Sucre y Simón Bolívar. Es por eso que el 24 de mayo se considera uno de los hechos más importantes para la nación. Esto se denomina el Templo de la Patria. Todos los 24
de mayo, todos los años se celebra una ceremonia especial donde se hacen los relevos de guardia con los granaderos de Tarqui. Entonces, esos signos nosotros los vamos viendo, los vamos percibiendo, porque vivimos aquí, porque salimos, tenemos nuestros momentos de ocio en los parques, y en los parques justamente están estos elementos de comunicación simbólica y cultural. Es fundamental pensar que uno de los ejes arquitectónicos, una de las cosas más importantes que debería ser la arquitectura son espacios del arte, de la cultura. Por ejemplo, el ágora de la Casa de la Cultura, por mencionarle un elemento arquitectónico, ¿no? El ágora es un espacio que nos permitió a muchas personas, yo tengo 62 años, pero ha sido para nosotros, para mi generación, importantísima, porque ha sido un elemento en donde nos ha permitido reunirnos, apreciar el arte, compartir, conversar, se han hecho exposiciones, se han hecho conciertos, y entonces vamos a ir poniendo las cosas de acuerdo a cómo se han ido desarrollando las situaciones en la ciudad. Es fundamental, para mí es fundamental que la arquitectura considere al hecho de la reunión de las personas, del compartir de las personas. Es una ciudad, entonces debería mejorarse los espacios públicos. Que es donde nosotros compartimos con otras personas, nuestros colegas, nuestros familiares, nuestros amigos. No siempre nos detenemos a analizar qué es lo que representa tal o cual personaje, pero esa carga simbólica está ahí, y en algún momento, cuando hay conflictos, especialmente sociales, la carga simbólica de esos monumentos como que se vuelve a activar y se vuelve más sensible. Puedo decir que la figura o monumento que mejor me representa es la ubicada en el Parque El Ejido, denominada la Hoguera Bárbara, que tiene como figura principal a un expresidente de la República del Ecuador, el general Eloy Alfaro, también conocido como el Viejo Luchador, que fue líder del Partido Liberal, que trajo al país una revolución liberal que ha dejado un gran legado. Fue el creador de la educación pública laica en los colegios, dando la libertad de elección a los estudiantes. Vengo aquí con mucho esmero, acalorado al movilizarme por las calles de Quito, viniendo enfrente de dos volcanes, el Casitagua y el Pichincha para ser exactos. Pero quería visitar al orgullo nacional, quien fue siempre heroico en sus luchas contra los conservadores, al expresidente del Ecuador, el viejo luchador Eloy Alfaro. El mismo quien dedicó consolidar el triunfo liberal para establecer la separación entre la Iglesia y el Estado, además impulsar la construcción de un ferrocarril que diera como resultado la movilización, específicamente entre Quito y Guayaquil, y así lo fue. Fueron oportunos tus años de gobierno, 5 años primero y 6 hasta 1911. Enorgullécete al saber que ahora hay gente que lucha y estudia por sus sueños sin ser apagados por los oprimidos. Gracias por dejar como legado la enseñanza pública y separarla de la iglesia injusta. Eso llena mucho de alegría, pero al mismo tiempo tristeza. ¿Qué historia nos han contado desde pequeños? ¿Qué sería lo último que dijiste a Flavio Medardo Alfaro y Manuel Serrano antes que los asesinaran? ¿Recordaron esos feroces combates entre las fuerzas simpatizantes del gobierno oligárquico y liberadores radicales? Pero el turbio día del 28 de enero de 1912, en las celdas del antiguo penal García Moreno apagaron tu antorcha de ideas libertarias y te prendieron fuego en este mismo escenario. ¿Quién imaginaría que en el Parque El Ejido arrastraron, ofendieron cuerpos? Sigue siendo símbolo de justicia y democracia para los quiteños, para los ecuatorianos, no para los rufianes, porque entonces sí, vives Alfaro. Los personajes históricos han venido tallando, esculpiendo la identidad nacional. Se los considera como los artífices de la
la patria, los artífices de la identidad cultural, o aquellos que en definitiva, de alguna u otra forma, han logrado hazañas, cuando ha habido conflictos armados sobre todo, han logrado hazañas para hacer prevalecer la tesis del Estado-Nación frente a otro, para lograr la independencia, en este caso frente a España. Los personajes de la historia en su momento fueron objeto de esta idealización y de esta, por así decir, de esta acción para perpetuar su memoria a través de un monumento. Cuando, por ejemplo, ha sido algún aniversario de una batalla importante, el centenario, etcétera, de algún evento histórico trascendental, se han levantado estos monumentos y estos han ido pues salpicando las áreas urbanas para el disfrute, por así decirlo, para la contemplación de las nuevas generaciones, las actuales y las nuevas generaciones. Pero actualmente vemos un fenómeno curioso que es algo que yo lo menciono, lo hago alusión en el estudio, y es que algunos de esos elementos culturales, algunos, otros más de tipo, bueno, políticos, militares, algunas de esas figuras están siendo contestadas, están siendo, digamos, discutidas. Se discute si merece la pena seguir manteniéndoles a esos personajes como representativos de la sociedad actual, cuando a lo mejor solo representan a una parte de la misma, que en un momento histórico fue dominante, pero que ya no lo es. Entonces, esto de alguna manera despierta la pregunta de si no será momento de que las autoridades, en el caso municipales, se planteen una reestructura de estos monumentos que responda a la actual fisonomía sociodemográfica del Ecuador. Que más o menos en 1937 fue traído acá, tiene más o menos unos 30 metros de altura y se trajo por esto de que se supone que aquí en el Ecuador es la mitad del mundo. Sin embargo, este monumento fue cambiado por otro. Trajeron un monumento nuevo para ubicarse en el museo en donde, bueno, muchos de nosotros hemos ido a visitar, y el verdadero, o sea, el primer monumento que se puso ahí está en Calacalí, un poco más lejos de en sí el barrio en la mitad del mundo. Pero se supone que ahí es el verdadero punto de la mitad del mundo. Porque como les digo, iba con mi familia siempre después de visitar el Museo de Carlota Jaramillo, que es una artista que nos encanta a todos, a tomar el agua ahí y ver el monumento y ver el paisaje, ya que está en un bonito parque, y se supone que ahí es la verdadera mitad del mundo, que está ubicado en un lugar diferente al que en realidad es el museo. Ernesto Albán Mosquera, eres el comediante que puso de cabeza en risa a los guambritos y guambritas del siglo XX, por todo el humor que compusiste para atravesar la historia acerca de la realidad del país, con elevados componentes de cotidianidad urbanística y política, que marcó tu legado como actor ecuatoriano más recordado del siglo XX. Estás aquí sentado con esa típica hazaña de englobar la quiteñidad que se refleja en tus obras de teatro. Toda esa apreciación cultural que dio vida al Don Evaristo, un personaje que asemeja al Chuya quiteño, con ese avivaje criollo. Eres el recorte purito del elegante, positivo y símbolo quiteño. Los primeros que se tienen monumento en Quito son los libertadores. Sucre, la Independencia y Bolívar. Los héroes del 10 de agosto. Luego, claro, también tiene cierta antigüedad el monumento a Sebastián de Benalcázar. Es importante destacar que aquí primero hacemos un monumento a los conquistadores y nos tardamos 40 años después en hacer el monumento a Atahualpa. A finales de la década de los 50 se estableció la Plaza Indoamérica frente a la Universidad Central. Frente a la Universidad Central es la primera vez que se pone una mención indígena en el país, a los indígenas de la resistencia latinoamericana. Ahí están las grandes figuras de indígenas que resistieron.
Pero eso es posterior. El primer momento de los monumentos de Quito es el culto a la independencia. Y luego, claro, viene el culto a la conquista. Entonces, en esa generación son Isabel la Católica, Colón, Benalcázar, etc. Y en una tercera ola vienen los monumentos a los indígenas, recién. Y todavía no hay monumentos a las mujeres, que siguen siendo excluidas en Quito, porque eso es lo que hay que notar, que en Quito no hay monumentos a las mujeres importantes de la independencia. He buscado respuestas y las encontré. Es increíble y a la vez perturbante que es una realidad nacional, la historia de hace más de 500 años atrás, que pese a la indignación, el sacrificio que corrió en sangre y dolor de miles ecuatorianos en el pasado. Ahora comprendo la importancia de reivindicar quién soy. No sé si sea el único que cuando escucha, lee y se entera de la sabiduría de muchos líderes que hicieron todo lo posible para que el Ecuador sea un poco más libre, con derechos, con educación, con un bienestar, se sienta emocionado, complacido y agradecido. Sé que hay mucho todavía por mirar hacia atrás para entender que podemos mejorar como pueblo, que aún en lucha por la injusticia, la igualdad en todo aspecto, que se aleje de la discriminación y rencor hacia el otro. Dejando de lado esas normas del enemigo prejuicioso, del opresor, para los más vulnerables. Qué importancia es comprender que la historia no se basa solo en el pasado. Son hechos que a veces de distinta forma se generan un patrón de conquistador, hurtador y avaro. El ser humano debe comprender que nuestra identidad depende de ellos. Qué lindo ver que exista un antepasado que me represente, de manera que no sienta amenaza y poco empatía. En estos monumentos me apoyo y me convierto en el emisor para mis futuros colegas, la generación que seguramente entenderá aún más en la historia del Ecuador, con monumentos actuales que reivindiquen la cultura que ahora formamos todos. Es que es diversa la ideología, todos somos ecuatorianos. Yo soy quiteño, de dos identidades, que nunca vi semejante antes, porque no los escuchaba, a mis ancestros. Que quede claro que no solo es una estatua de piedra, hecha de múltiples materiales que ofreció la naturaleza, de hace miles de años. La mujer valiente, luchadora y homenajeada por líderes independentistas, nació en Quito en el año de 1797. No solo la recuerdo por su participación activa en diferentes luchas contra el yugo español, también porque representa a una mujer guerrera al protagonizar la batalla de Pichincha, en la que Sucre menciona que debe ser visibilizada a la nación por su misión. Organizó las tropas, sanó a los heridos y combatió bajo las balas de los enemigos. Que nadie olvide lo que hiciste, que nadie ignore que también eres una líder de la independencia y libertad para Quito, para América. En la imaginería hay una negación de las mujeres, hay una negación de los indígenas, claro, pues, desde luego, si eso no se niega en absoluto. Por eso digo que hasta hace poco lo único que había de Rumiñahui en Quito y lo único que hay hasta ahora es el busto de la Plaza de Indoamérica, porque el Rumiñahui está en Sangolquí. Curiosamente, Rumiñahui tiene un monumento en Lima y no en Quito. Un 70% de culturas, si no es más, son o representan a personajes de la etnia blanco mestizo, en general blancos, europeos, caucásicos, mientras que aquí la gran mayoría de la población es mestiza y hay un buen porcentaje de elementos de población indígena. Eso no se ve reflejado en esa composición de comunicación simbólica a través de los monumentos. El hecho de que hay que protestar contra esta interpretación de la conquista que glorifica la conquista es perfectamente correcto. Pero personalizar de ahí a atacar a Colón, por ejemplo. Colón fue un gran navegante que descubrió otro mundo, que integró 2 continentes. Son importantes porque de alguna manera pues toda cultura necesita dejar huellas, tiene que dejar huellas.
Si la cultura no deja huellas, es como si no hubiese existido, es como algo efímero. Y la cultura, los grandes frutos de la cultura son aquellos que han dejado huellas y han trascendido y han ido muchísimo más allá de sus autores y de las técnicas que utilizaron. Una cosa es que se rechace la presencia de esos monumentos y otra cosa es que se intente derrumbar esos monumentos porque son parte de nuestra historia. Nuestras raíces, o sea, la base de la experiencia de los anteriores, debemos partir de esa base para nosotros agregar una experiencia. La base de esa experiencia y los conocimientos nos dan, por un lado, una alta autoestima. Es como negar todo, es como negar que hay raíces indígenas, que vos es imposible. Es como es imposible no tener de eso, o sea, ya hay análisis genéticos. Entonces, y uno no puede negar la parte española tampoco, o sea, yo no puedo negar, y mi apellido es Narváez Sevilla. Pero yo soy el bisnieto, el tataranieto de una violación. ¿Sí me cachas? O sea, pasó eso pasó y es innegable eso, y eso está en nosotros. Entonces, yo siento que ahí hay un error como histórico y puro desconocimiento histórico, ¿no? Y que tiene que ver con clasismo, con racismo, con una cosa que nos han enseñado desde guaguas que si te llamas guamán te jodiste. Creo que la sociedad debe revisar esos elementos, no para negarlos, pero sí para reestructurarlos, admitiendo que hubo otros elementos también, que así como hispanos le debemos parte de nuestra identidad a la señora Isabel la Católica, también se lo debemos a una Tránsito Maguaña, también se lo debemos a una Dolores Cacuango, también se lo debemos a una Matilde Hidalgo de Prócer, se lo debemos a tantas mujeres anónimas, a lo mejor afros, indígenas, que están en el día a día con sus hijos, con un sinnúmero de tareas aparentemente intrascendentes. ¿Por qué no son reivindicadas de la misma manera que esos personajes históricos de hace 5 siglos o 4 siglos, ¿no? Entonces, es un deber, una tarea urgente revisar. Yo no soy partidario de la violencia, pero sí de que estos procesos de cambio son sinónimo de una sociedad que se cuestiona y que por lo tanto avanza. Entonces, es necesario cuestionar para volver a plantear esos elementos de comunicación simbólica, volver a plantear elementos que sean más inclusivos, más actualizados, no tan anclados en un pasado que en su momento habrá tenido su razón de ser, pero que ahora ya no lo tiene. Y esto no es solo de Ecuador, o sea, en muchos otros puntos del mundo se está dando esto. Basada en la historia real del Ecuador, homenaje a nuestros indígenas ecuatorianos, al cacique, hijo de un cañari a quien le mató un inca, a la mujer negra que luchó para ser descadenada, al líder independentista, al extranjero que dejó un legado aquí en el Ecuador y salvó a miles, y a ese mestizo que se la jugó por el pueblo sin esperar nada a cambio, para ver al Quito que amamos con corazón de madre, porque todo esto nos hace ecuatorianos, y desde esta historia, quiteños. ¿Qué sería del mar sin peces? ¿Qué sería del sol sin luna? ¿Qué sería del hombre solo sin tenerte mujer? ¿Qué sería de nuestro espacio sin un solo sonido vivo? ¿Qué sería de mí cantando sin tu pecho latir? ¿Qué sería de la tierra? ¿Qué sería si tus manos y las mías no sembraran? ¿Qué sería del amor si no hubiera en el campo la flor que soñamos proteger? Si no hubiera un rayito de luz e imaginación